Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 3 de diciembre de 2019, en este episodio que es el número 151, que vamos a dedicar a hablar con el doctor Francisco Casas. Y hoy vamos a hablar sobre la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, como ya os decía, empezamos estos episodios. Pido disculpas por esta voz que tengo así más ronca, porque he tenido un periodo de afonía importante y pues estoy aún con esta situación, pero bueno, espero que pues, os pueda gustar hoy la entrevista que hemos hecho con el doctor Casas, una entrevista muy interesante que hicimos para hablar sobre la enfermedad del EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad más prevalente, ¿no?, a nivel de enfermedades pulmonares, que es esencialmente derivada del tabaquismo y que pues, el doctor nos da bastante información al respecto. Es interesante también tener en cuenta en este sentido pues, las conclusiones que veremos después del EPOC, de las cosas más interesantes que nos dice. Pero como siempre ya sabéis que antes de empezar la entrevista os pedimos que pues, nos sigáis, que os suscribáis en la plataforma de iVoox a nuestro canal, a misderechos.club. Es muy sencillo, en cada episodio tenéis un enlace para hacer clic ahí y nos puedes seguir en esta red de iVoox para que podamos conseguir el objetivo que es ser el número 1 en esta categoría de salud. Igualmente ya sabéis que podéis suscribiros al podcast, es muy sencillo, si entráis en la página web en misderechos.club, ahí tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis suscribiros al podcast y os irán notificando y os irán, pues entre otras cosas, pues enviando correos de encuestas para que digáis pues qué preguntas queréis hacer en una entrevista al doctor, por ejemplo, o qué preguntas queréis hacer en un episodio divulgativo. Hoy, entre otras, pues José Luis de Guipúzcoa, Juan de Barcelona y Esteban también de Barcelona hicieron preguntas y se las pusimos pues a este doctor, al doctor Casas, que tan amablemente pues tuvo a bien responder esas preguntas de la audiencia. Así que ya lo sabes, si quieres pues suscríbete, que es totalmente gratuito y así nos ayudas también a pues resolver esas dudas que tantas personas tienen. Y ahora ya, si os parece, sin más dilación, vamos a hacer pues, escuchar esa entrevista que le hice al doctor Casas. Hoy en misderechos.club tenemos el placer de contar entre nosotros con el doctor Francisco Casas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. El doctor Francisco Casas es neumólogo en el Hospital Universitario de San Cecilio, de Granada. Fue presidente de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur. Ostenta ahora el cargo de Relaciones Institucionales y Profesionales de esta entidad. Y fue también coordinador, hasta hace poco, nacional del Registro Español de Pacientes con Déficit de Alfa 1, que ahora hablaremos. También ha sido autor de numerosas publicaciones científicas y de actividad docente, entre las que se encuentra pues, ser profesor de la Escuela de Medicina del Trabajo, así como profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada y profesor de la Fundación Iavante. Por lo tanto, tenemos a un reputado neumólogo para poder hablar hoy sobre la enfermedad del EPOC. Lo primero que te queremos preguntar es en qué consiste esta enfermedad. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define por una obstrucción al flujo aéreo medido mediante espirometría tras broncodilatador con una relación FD1, que es el flujo expiratorio máximo en el primer segundo, con la capacidad vital forzada de 0,7 o menor, en un sujeto que ha tenido exposición a algún factor de riesgo, que en nuestro medio es el tabaco, si bien es cierto que en otras latitudes pues también hay exposición, como puede ser a biomasa, porque pueden cocinar, lógicamente, con leña o con otro tipo de productos, ¿no? Y al final, pues lógicamente, el paciente o el sujeto que está expuesto, incluso también a contaminación ambiental o a exposición laboral a determinados agentes, pues puede desarrollar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y entonces, ¿cuáles serían esos síntomas? Porque dices esta falta de capacidad, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas más significativos de una persona que sufre esta enfermedad? Te he dado y te he definido lo que es el diagnóstico Ujú, espirométrico, los criterios que puedas tener y habitualmente suelen pasar bastante desapercibidos porque digamos que puede tener algo de tos, generalmente matutina. Si bien el síntoma más frecuentemente que nos cuentan nuestros pacientes es la disnea, la sensación de falta de aire inicialmente con los esfuerzos y conforme va progresando la enfermedad, pues el sujeto puede presentar disnea ya incluso en reposo, ¿no? Con pequeños esfuerzos, ¿no? Que de alguna de las maneras eso impacta mucho en su calidad de vida y en su día a día. ujú. ¿Y hay un cambio a nivel orgánico en los pulmones cuando se sufre de esta enfermedad? Sí, cuando defines EPOC como tal, es una enfermedad heterogénea Ujú, y siempre pensamos en lo que es la obstrucción al flujo aéreo. Pero esto va más allá de lo que es la afectación, entre comillas, bronquial, porque se produce una afectación del órgano, en este caso, a ujú, nivel de unidades alveolares y capilares, lo que entendemos como enfisema pulmonar. Eso, al fin y a la postre, es un condicionante muy importante para lo que es la disnea, ¿no? La presencia de disnea. Yo a mis pacientes les explico un poquito lo que es el enfisema, en el sentido el pulmón tiene una superficie de intercambio entre el aire y la sangre, que es intercambio gaseoso, para que uno pueda respirar, pueda llegar y pueda vivir y pueda, lógicamente, llegar el oxígeno como nutriente a las células del organismo. Esa superficie de intercambio, que puede ser alrededor de unos 90 metros cuadrados, conforme el sujeto va fumando, en este caso, va destruyendo unidades alveolares y esa superficie de intercambio se va reduciendo. Imagínate una bolsa que contiene un racimo de uvas. ujú. Cada uva, una a una, suma su superficie más que la bolsa que la contiene. Y esto es lo que ocurre, se van destruyendo esas unidades alveolares, te vas comiendo las uvas y te quedas con una superficie de intercambio más pequeña. Otro ejemplo que a veces le pongo a los pacientes es que tiene usted dos ojos muy bonitos, le pongo uno de cristal, con ese es muy bonito pero no ve, con ese Ujú. pulmón no respira y por tanto se va a ahogar en situaciones concretas de esfuerzo o incluso en reposo. Vamos a hablar un poco de las causas, que nos has comentado ya un poco antes y ahora nos decías también el tema del tabaco. ¿Cuál es la causa principal para acabar desarrollando esta enfermedad? Como te he comentado, en nuestro medio es el tabaco. El tabaco es el principal factor que se implica en el desarrollo de la EPOC. Pero bien es cierto que hasta un 15% de los sujetos pueden tener o pueden desarrollar EPOC con exposición laboral a determinados agentes. Se implican cada vez más los contaminantes ambientales, las ciudades muy contaminadas y podemos ir a China, por ejemplo, Ciudad de México, otras ciudades que tienen mucha polución, Ujú, Madrid, Granada, etcétera, y también la biomasa. La biomasa también está implicada en el desarrollo de POC, ¿no? ujú. Fundamentalmente. Es una enfermedad también que puede tener un componente genético. Hay muchos genes implicados porque no todos los que fuman desarrollan EPOC. Digamos que hay unos factores asociados. El déficit de alfa-1, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Ujú. ¿En qué consiste este déficit de alfa-1, si nos lo puedes explicar? Bueno, pues el déficit de alfa-1, la alfa-1 antitripsina es una proteína que todos tenemos en unos niveles, habitualmente entre 116 y 230 miligramos es su nivel normal, y que lo que hace es que protege al organismo, en este caso a los pulmones, de agentes externos, fundamentalmente oxidantes y proteasas, que se generan, por ejemplo, durante una infección respiratoria o por contaminantes. Estos agentes, si tú no tienes un nivel de alfa-1 adecuado, pues lógicamente no te puedes proteger y van a provocar una afectación, una destrucción de las unidades alveolares y un desarrollo precoz de enfisema, lo que en una persona normal el EPOC puede aparecer a los 45, 50, 55 años, pues en un paciente con déficit de alfa-1 pues puede aparecer a los 25, 30, 35 años, puede aparecer 10 años antes.
Ujú. Sería como, siguiendo con el ejemplo, unas defensas, ¿no? de estas uvas, ¿no? Es decir, que lo que te haría como una sustancia que ayuda a defender la destrucción de las uvas que nos comentabas antes. Sí, protege al pulmón de esas sustancias que agreden al pulmón Ujú. y sería un escudo protector. Si tienes un nivel bajo, pues el escudo, pues lógicamente te protege poco. Ujú. Muy bien. Háblanos un poco sobre el tema de de los tratamientos, ¿no? Porque ahora nos has comentado este tema genético que es importante en relación a las causas que puedes tener y al por qué a lo mejor hay algunos fumadores que no desarrollan la enfermedad o la desarrollan de forma más tardía. Pero, ¿cuáles son esos tratamientos que contamos hoy con la medicina convencional para poder mejorar la calidad de vida de alguien que haya sido diagnosticado de EPOC? Bueno, lo primero es la prevención, es Ujú, decir, establecer si hay una exposición laboral, medidas, lógicamente, que eviten, que protejan al trabajador de esta exposición laboral. ujú, Respiremos todos un aire limpio y en eso tienen mucho que ver las autoridades, nuestras autoridades, los políticos y las autoridades sanitarias también, por supuesto. Y aparte de la prevención, por supuesto, del tabaquismo, pues bueno, en su caso ya disponemos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para nuestros pacientes con EPOC. Y me refiero a no farmacológicos, como puede ser la rehabilitación respiratoria, ¿no? El ejercicio, etcétera. ujú. Los tratamientos farmacológicos, pues inicialmente disponemos de fármacos broncodilatadores, ya sea por la vía muscarínica, como anticolinérgicos, o por la vía beta-2 adrenérgica, eh, y también los corticoides inhalados, ¿no? Aparte de otros fármacos antiinflamatorios también están disponibles. Básicamente esto es lo que nosotros manejamos hoy en el EPOC y en el concreto, en el déficit de alfa-1 también disponemos de la alfa-1 antitripsina que podemos dar por vía intravenosa para darle a estos pacientes esa proteína que les falta, aportársela. Ujú. A grandes Y, rasgos es un poquito es esto, ¿no? y estos tratamientos intentarían paliar lo que es esa disnea, ¿no? Esa sensación de ahogo que nos comentabas al inicio. Sí, bueno, intentan paliar primero la obstrucción bronquial, son fármacos Ujú, broncodilatadores, el tratamiento de la EPOC, el tratamiento fundamental es la broncodilatación y para eso disponemos de broncodilatadores que son por la vía anticolinérgica o bien por la vía beta-adrenérgica, que son broncodilatadores por dos vías, ¿no? Que podamos decir. Y también fármacos antiinflamatorios como son los corticoides, también todos ellos por vía inhalada. Son los tres fármacos más o menos que podemos utilizar y otro que se llama roflumilast, que es una sustancia también, un fármaco antiinflamatorio que podemos ujú. disponer. Pacientes con EPOC muy grave. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber? En este caso de que nos hablas, ¿no? De EPOC graves, ¿qué complicaciones pueden tener en la vida de una persona? O sea, ¿hay riesgo de muerte, por ejemplo? Sí, bueno, en la historia natural de cualquier sujeto con EPOC ocurren lo que nosotros llamamos agudizaciones de la EPOC. Ujú, Generalmente suelen ser infecciones respiratorias las causas más frecuentes, pero también el hecho de que el sujeto no haga el tratamiento, abandone los tratamientos, tratamiento irregular, la exposición antes, etcétera. Y en esos casos sufren un empeoramiento agudo de su EPOC. Los ujú, pacientes que están ya muy avanzados pues pueden precisar de atención en urgencias de su centro de salud, en urgencias hospitalarias o incluso ingresos hospitalarios con una mortalidad en pacientes graves ya importante. Es decir, un sujeto... con esto no quiero alarmar en absoluto, simplemente ujú. estamos hablando de EPOC grave o muy grave y un paciente con EPOC grave o muy grave que se agudiza y que ingresa en un hospital o que ingresa incluso en una unidad de cuidados intensivos, pues ya tiene un riesgo de mortalidad alto en los próximos meses durante la hospitalización o incluso a lo largo de los siguientes 2 o 3 años de hasta un 40 o un 50%. Es decir, que Ujú. No, no, que me gusta que lo destaques porque creo que es algo importante porque se debe conocer, ¿no? En ese sentido. Y en relación a la eficacia de los tratamientos, ¿qué porcentaje más o menos hay de este tipo de pacientes graves? Es decir, los tratamientos que nos has comentado antes funcionan bastante bien en la mayoría de pacientes. sí, sí, nosotros utilizamos el tratamiento farmacológico en todos los grados de Ujú, EPOC.
digamos, desde los más leves a los muy graves, incluso en aquellos que tienen insuficiencia respiratoria y requieren oxigenoterapia o reanimación para ello. Y bueno, son muy eficaces, por supuesto. Son tratamientos que han demostrado un nivel de evidencia muy alto y están recomendados por las guías de práctica clínica para ello. Y bueno, son muy eficaces en controlar síntomas y en reducir exacerbaciones y en mejorar calidad de vida de nuestros pacientes, que al fin y al cabo lo importante, ¿no? Mejorar, que puedan vivir con su EPOC lo mejor posible, ¿no? Y uno de ellos, mantenerse activos laboralmente. Muy bien. Sí, me imagino que en función del tipo de trabajo, ¿no? Si es más o menos intenso a nivel físico, pues podrá hacer ese trabajo o no, ¿no? Claro, puede impactar más, por supuesto. Piensa de todas formas que el EPOC ya es una enfermedad a edades más avanzadas. Aunque tenemos gente joven, con 50 años, por supuesto, que lo pueden tener, pero digamos que la media de edad está por encima de los 60 años. Ahora se ha publicado recientemente el estudio EPISCAN-2, se ha hecho en 2019. Se han publicado los datos recientes, se van a publicar y se han comunicado. Y tenemos aproximadamente un 11% de población entre 40 y 80 años que tienen EPOC y sigue existiendo, por desgracia, un elevado infradiagnóstico, es decir, que estamos en torno al 78%, es decir, que de cada 100, 78 personas no saben que tienen una EPOC. Por tanto, eso es algo que tenemos que mejorar. Y sobre todo también en mujeres. En general, EPOC se piensa más cuando tenemos una mujer en nuestra consulta en un asma y no en una EPOC, y por desgracia las mujeres cada vez fuman más y vamos a encontrar más EPOC en ellas, y hay que pensar que pueden tener una EPOC. Muy bien, pues es muy prevalente, porque ese 11% me parece un dato enorme, ¿no? Porque realmente es muchísima gente. De la población general, incluso por encima de los 60 años, de los 70 años, puede llegar incluso al 18-20%. Es decir, es muchísimo, sí, por supuesto. Vamos a lo que puede hacer el paciente. ¿Qué cuidados puede hacer el paciente para mejorar su calidad de vida? Me imagino que el primero que me vas a decir va a ser que no fume, pero más allá de que no fume, ¿qué puede hacer también el paciente para mejorar su calidad de vida? Bueno, siempre recomendamos una nutrición adecuada, parece que no, pero la dieta mediterránea con fármacos con sustancias antioxidantes hacen que tu organismo se defienda mejor en general de todo. Por supuesto, las vacunaciones antigripales, antineumocócicas, son medidas de prevención junto con el tabaco, y el ejercicio adaptado a su grado de afectación. Es decir, para cada grado de afectación de la EPOC hay que establecer unas pautas desde simplemente un paseo, pasear, andar, etcétera, a ejercicios ya tipo de rehabilitación respiratoria un poquito más potente. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer, y después ya el tratamiento farmacológico que le indique su médico, pues que hagan un correcto cumplimiento, porque el mejor tratamiento es el que se hace, y hay muchos y muy buenos. No, por supuesto. Muy bien, y ya para acabar, vamos a ir con las preguntas que nos ha hecho la audiencia para el doctor Casas. José Luis de Guipúzcoa nos pregunta sobre la influencia de la humedad ambiental alta en el desarrollo de la enfermedad. Bueno, en general el tema de la humedad no es que esté implicado en el EPOC. Lo que sí puede implicar más, por ejemplo, es la altitud. Una persona con un EPOC más grave a nivel de la playa tiene mejor oxigenación, dispone de más oxígeno para poder respirar, y conforme va subiendo a determinada altitud, pues te puede faltar un poquito más de oxígeno. Por supuesto, también lo que es el calor. Las personas tanto con problemas de EPOC como con problemas cardiovasculares, en verano ya saben las alertas que salen, pues por el tema de que se hidraten adecuadamente. En sí, la humedad con la EPOC no. Puede ser, por ejemplo, con el asma, porque puede haber hongos, puede haber agentes que pueden estar implicados en algunas alergias. En el EPOC como tal, no. Vale. Muy bien. Joan de Barcelona nos pregunta, ¿seguir fumando con una EPOC moderada agiliza el deterioro pulmonar y agrava la enfermedad? Por supuesto.
Por supuesto, cada cigarrillo que se fume va a producir un impacto en su pulmón, en su salud y producirá lo que nosotros conocemos como un deterioro o un declinar acelerado de su función pulmonar. Por tanto, sin lugar a dudas, va a impactar negativamente. Cuando te lo preguntaba, la respuesta ya me la sabía un poco porque ya me la podía prever con todo lo que hemos hablado. Y por último, Esteban de Barcelona nos pregunta sobre qué avances hay en referencia a la EPOC. Bueno, los avances que tenemos, digamos que son pocos. Avanzamos un poco en el conocimiento. Sabemos que algunos de los EPOC no tienen que ver, por ejemplo, con el tabaco, sino con el desarrollo pulmonar. Es decir, que tú, desde que te engendra en el útero materno el feto, puede que ya se pueda impactar en el desarrollo de ese pulmón y tener una predisposición a desarrollar EPOC. De ahí, por ejemplo, también el tabaquismo en la madre durante la gestación. Ahí sí se está avanzando en el conocimiento en algunas cohortes. Y en los tratamientos, pues de los que disponemos ahora están ahí y hay pocas novedades en ese sentido, algunas cuestiones muy puntuales, pero digamos que actualmente disponemos de todos los recursos para lo que es el tratamiento adecuado de nuestros pacientes con EPOC. Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias al doctor Francisco Casas. Muchas gracias, Jorge. Que vaya muy bien, que tenga muy buen día y muchísimas gracias por todo ese tiempo y la dedicación que has dado a esta entrevista para explicar más sobre la EPOC, explicarnos todo lo que nos has explicado, que seguro que la audiencia lo va a agradecer. Muy bien, muchas gracias y buen día. Adiós, buenos días. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Casas. Yo creo que ha sido muy interesante esta entrevista. Me quedo con el tema del tabaquismo, con qué podemos hacer también para prevenir esta enfermedad, con que ha sido muy pragmático en la explicación, ¿no? Nos decía este ejemplo de las uvas, ¿no? Es decir, que si los pulmones, estos alveolos, ¿no? Son como unas uvas y que, pues, si vamos pues haciendo cosas que no son favorables, como fumar, pues que vas perdiendo esas uvas y que al final pues tienes esa dificultad respiratoria. También me quedo con la prevalencia, me parece muy alta, que cada vez cuanto más mayores nos vamos haciendo, pues la prevalencia va siendo mucho más alta, del 11, incluso del 25% en casos en los que pues se puede llegar a superar los 65 años, por lo tanto, casos bastante prevalentes, muy prevalentes, y que deben tener tenidos en cuenta a los efectos de mejorar esa calidad de vida. Sobre lo negativo un poco de lo que nos ha comentado el doctor Casas, pues bien que se avanza poco en la enfermedad, que sí que donde se está avanzando más en los estudios genéticos, de esa predisposición genética a poder sufrir esta enfermedad, pero que a nivel de tratamientos pues hay pocas novedades, que los tratamientos farmacológicos suelen pues funcionar bastante bien, sobre todo pues pueden evitar situaciones muy graves en casos de crisis, de esa exacerbación que nos decía de la clínica, y que no es una enfermedad o una patología baladí, en el sentido de que muchos pensamos pues ese riesgo vital, ¿no? Del infarto agudo de miocardio, ¿no? Que tienes un infarto y que puedes acabar falleciendo, pues en casos de EPOC también es posible, y nos lo explicaba el doctor, y que por lo tanto hay una mortalidad por esta enfermedad en procesos agudos y que se tiene que tener pues con mucho respeto y con un conocimiento, que es lo que intentamos hacer aquí cada semana. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por la atención que habéis tenido y mañana vamos a hablar en el episodio número 152 sobre una enfermedad, la enfermedad de Behçet, una enfermedad que mañana os explicaré porque algunos de vosotros nos habíais preguntado sobre la misma, y mañana pues vamos a hacer ese episodio para hablar sobre la enfermedad de Behçet. Que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana de nuevo aquí en un nuevo episodio. Muchas gracias.